A favor. Me abstengo. Voto favorablemente. Votación dividida pero mayoritaria, pese a los reparos, a las advertencias, a las minutas y a las alarmas de la moneda. La ley que prohíbe el corte de servicios básicos en la pandemia fue aprobada. La iniciativa, que contó con algunos votos de Chile Vamos, incurre en vicios constitucionales, es decir, determina materias que son de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo. De alguna u otra forma, hay proyectos que afectan derechos, y que es nuestra obligación y nuestro deber hacerlo presente. Una tarea que se ve cuesta arriba para el nuevo ministro de la SECPRES. Son más de 20 los proyectos que hoy se tramitan en el Congreso que, a juicio del gobierno, son inconstitucionales. Uno de ellos también cuenta con apoyo transversal: la extensión del postnatal mientras dure la pandemia. Otra iniciativa, la que busca otorgar internet gratis a estudiantes vulnerables. Las dos han sido apoyadas por sectores de Chile Vamos, generando la molestia de la moneda. Todo proyecto que lleve algo de plata debe pasar necesariamente por el gobierno, y hemos establecido un protocolo para no generar proyectos que finalmente generen expectativa, pero que no se puedan llevar adelante. Y por eso que hemos establecido un protocolo al interior de Chile Vamos para no tener o tratar de tener los menos posibles proyectos inadmisibles. Cuando sea necesario, vamos a ir al Tribunal Constitucional para que ponga orden en el Parlamento. El proyecto de servicios básicos ya pasó su trámite más complejo, aunque desde la SECPRES dejaron la puerta abierta de recurrir al TC. El contenido de la moción parlamentaria, que implica la postergación de pagos a privados, eventualmente podría constituir infracciones a las normas constitucionales. El presidente se pone o no se pone en el lugar de los que menos tienen. No es así, presidente, como se construyen acuerdos. No es así como puede invitarnos a conversar y no estar dispuestos a avalar y respaldar algo que se ha hecho transversalmente en el Parlamento. En los próximos días, el gobierno presentará un protocolo buscando bloquear el acceso de proyectos populistas en el Congreso. Esto argumentando que el debate y los dineros estarán puestos en el plan de emergencia para enfrentar la pandemia. Y ya estamos en pantalla con la diputada Joana Pérez, una de las impulsoras de este proyecto para suspender el corte de los servicios básicos. Muy buenos días, diputada. Gracias por estar con nosotros. Lo primero que le quiero preguntar es qué le parece este veto del gobierno por ser una ley inconstitucional. Buenos días, Diana. Saludar al equipo también del matinal. Yo encuentro que es lamentable lo que el gobierno una vez más sigue haciendo a las personas vulnerables y, por cierto, también a la clase media. Esta indolencia que tiene el gobierno con los problemas que hablaba el alcalde, que tiene que ver también con una falta de sintonía con la realidad, con un sentido de urgencia, porque claramente podemos esperar lo que vienen los grandes acuerdos, que por cierto el gobierno siempre intenta negociar y regatear con los problemas básicos de las personas, el ingreso familiar de emergencia, en el tema de las ayudas de las canastas familiares. Y hoy día, cuando fuimos nosotros, el Parlamento, que les obligó a sacar medidas y propuestas en materia de los servicios básicos. Este proyecto de ley se presentó el 18 de marzo en la Cámara y en el Senado, el mismo día que se decreta el estado de catástrofe. Y llevamos 3 meses discutiendo este proyecto con todas las trabas que han puesto los ministros y que tiene como principal opositor en este caso, ¿cierto?, al propio gobierno. Sus parlamentarios, de manera transversal, trabajaron en el proyecto, hicieron sus firmas, estuvieron los ministros y, por cierto, transversalmente los parlamentarios apoyaron. Ustedes vieron, el ministro de el ministro de Obras Públicas, Moreno, apoyó con un fondo los sistemas de agua potable rural para que lo excluyéramos de la ley, pero estuvo ahí conversando con nosotros. La ministra Gloria Huth, de Transporte, aportó en un plan solidario de conectividad. Entonces yo lo encuentro insólito. Este gobierno busca dispararse a los pies y cada día ganarse la molestia, la rabia de la ciudadanía. Sí, diputada, bueno, obviamente es un veto que todavía no existe, que el gobierno está analizando, digamos, interponer, pero quiero preguntarle, el proyecto ya lo aprobó la Cámara de Diputados, si
Sí, es así, ¿cierto? Luego tiene que ir al Senado y luego se promulga. No. Explíquenos ese proceso. Ya, muchas gracias, Diana, por permitirme. Mire, la Cámara de Diputados lo aprobó antes de ayer, ¿ya? El miércoles. Sí. ¿Ya? Y el Senado lo aprobó el de ayer. Y por tanto ya está aprobado por el Congreso y ya hoy día solo falta la promulgación y la publicación. Ahora, el gobierno quiere hacer igual probablemente que lo hizo con la ley de la jibia, que primero amenaza con enviar al Tribunal Constitucional, no se atreve por la presión que hacen los pescadores artesanales, pero incurren las empresas de manera solapada. El gobierno igual permite aquello. Y aquí me imagino que está en lo mismo, que las empresas, ¿cierto?, que las tuvimos sentadas en la mesa, que las escuchamos, que buscamos la mejor fórmula para no afectar las leyes vigentes, pero tenemos que entender que esto es un estado de excepción constitucional. Entonces, si no somos capaces hoy día, como bien lo decían en el estudio, la verdad es que yo lamento, no sé en qué sintonía está el gobierno y en qué sintonía hablarle al gobierno. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. De prosperar esto, ¿nos puede explicar en términos prácticos cómo se va a ejecutar? Es decir, se hace una suspensión, ¿no?, de las cuentas, después las personas tienen que pagar esas cuentas, ¿en qué plazo? ¿O definitivamente se suspende y no se paga y quién paga la cuenta? No, esta ley en ningún caso lo que hace es que las personas no paguen. Lo que nosotros pedimos es que ellos puedan mantener siempre el servicio, ¿ya? Esto no es para el 40%, ni el 60%, ni el 30%, que al final las personas sienten que se les cierran las puertas cuando no cumplen con un porcentaje que es muy, muy odioso. Esto es para todas las personas, ¿cierto? Y en estos 90 días desde publicada la ley, no pueden haber cortes en todo Chile para ninguna persona, ¿ya? Luego, pasado este plazo, las personas tienen posibilidad, pueden pagar, porque se factura, en todos estos servicios se factura luz, agua, gas, telefonía, internet. Quien puede pagar, paga. Quien no puede pagar, termina este 90 días y se acerca a cada compañía y define el prorrateo sin multas, sin intereses, hasta en 12 cuotas. Y este plazo, como hay personas que ya lo vienen pasando mal y parece que el gobierno no lo ve, es desde el día 18 de marzo. Entonces las personas pueden, en estos casi 6 meses, porque deberíamos tener aprobada la ley, promulgada la ley, y ya duraría hasta septiembre, entonces serían casi 6 meses que podrían las personas prorrogar hasta en 12 en adelante. ¿Y qué pasa con las personas que ya tienen los servicios cortados? Que además ahí hay un cobro por volver a restablecer el servicio, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? Así es. No puede haber corte. Primero, si hay una persona que lo tiene cortado, esta ley obliga que se reconecte inmediatamente, ¿ya? Y no pueden haber cortes adicionales, cobros adicionales, ni multas ni intereses para los usuarios, solamente el consumo. Eso también estuvo conversado con los superintendentes, ministros de cada uno de los rubros de estos servicios. Perfecto, diputada. ¿Y qué pasa con las personas que estaban morosas con anterioridad a la pandemia y que ya tenían los servicios cortados, por ejemplo? Bueno, nosotros... Sí, Diana. Mire, nosotros también incorporamos una cláusula en materia de luz y de agua, que las personas que tenían deudas atrasadas antes del 18 de marzo tienen la posibilidad también de repactar y traer, ¿cierto?, hasta 12 cuotas, ese monto, hasta 10 UF en materia de luz y 5 de agua. Nosotros hemos querido tratar de incorporar las situaciones de las familias chilenas porque claramente hay distintas situaciones. Chile es un Chile extenso y tiene distintas, ¿cierto? En el rubro de la energía tiene lo que son las generadoras, las transmisoras, la distribuidora, y con eso también los consideramos. Es más, las cooperativas eléctricas que no tienen las espaldas suficientes como lo que tienen, ¿cierto?, las grandes generadoras, también nosotros las incorporamos en asegurar la cadena de pago y que también tuvieran una particularidad y ellas tuvieran, ¿cierto?, posibilidades en esta de seguir entregando el servicio. Y dejamos fuera las pequeñas compañías porque no queremos también quebrar a las pymes que prestan servicios en estos servicios básicos. Ahora, lo importante es que esta ley también va a beneficiar en el prorrateo a las pymes, por ejemplo, a bomberos,
a todas las organizaciones sin fines de lucro, o sea, juntas de vecinos, comités de agua potable también. Entonces, es una ley integral. ¿Sabe qué? Ha sido mejorada. La senadora Yasna Proboste, junto a Jimena Rincón y otros senadores de manera transversal, trajeron otra moción que era en materia de conectividad, porque tenemos una brecha importante en los estudiantes que no tenían planes. Y con el apoyo de la ministra, incorporamos un plan gratuito para estudiantes y además un plan solidario de conectividad. O sea, las personas que no pueden pagar se acogen a un plan solidario de 3 meses, tienen minutos gratis, tienen, por cierto, también conectividad gratis y mensajería gratis. Entonces, esto es mejor que el acuerdo que sacó el gobierno a propósito de esta ley, que fue un acuerdo pactado entre empresas, casi pidiéndole por favor que se comporten como buenas personas. Esta ley raya la cancha, porque claramente eso se necesita hoy día, una ley. Claro, diputada, raya la cancha y parece que, por lo que usted está describiendo al menos, ¿no? Por fin afectaría o beneficiaría en parte a la clase media, ¿no? Porque hemos estado hablando en el último tiempo, ya hemos dicho que llevamos 101 días de pandemia, que estamos viviendo no solo una pandemia sanitaria, sino también económica, pero que no afecta única y exclusivamente a los sectores más vulnerables. Tiene que ver también con todas aquellas personas que perdieron sus trabajos, que están en una situación más delicada, pero que tienen que pagar de todas maneras colegios, cuentas, etcétera, arriendo o dividendo. Así es, Soledad, cuando nosotros decimos que las personas tienen que tener las condiciones para hacer cuarentena, necesitamos asegurarle un ingreso, no solo a los más vulnerables, ¿cierto?, que tienen un registro social actualizado, sino a quien lo necesite. Y ahí también tenemos personas de la clase media, ¿cierto?, personas del mundo del transporte, de la gastronomía, que lo están pasando mal, que no están recibiendo ningún peso. Y en el tema hoy día de las cuentas, no solo estas, sino que también los bancos tienen que dar mayores facilidades, los créditos hipotecarios. Entonces parece insólito que llevemos 100 días y el gobierno le pida favores a las distintas empresas cuando tenemos la posibilidad en un espacio de excepción constitucional fijar la cancha, y el gobierno no ha querido. Entonces las personas y las empresas no se comportan como buenas personas. Los bancos siempre tienen bajo evaluación comercial. Entonces, finalmente, todos los que están morosos no reciben ningún apoyo, ni siquiera las garantías que hemos aprobado por parte del Congreso para el Estado. Por eso se necesita las superintendencias muy de la mano, defendiendo a los clientes y a los usuarios y no a las grandes empresas en Chile, porque eso parece que se elimina, ¿cierto?, esa línea que debe haber muy separada del gobierno, el Estado, el Parlamento, con las empresas, que tienen que tener un marco regulatorio, especialmente siempre y en esta pandemia mucho más. Diputada, vamos a incluir la conversación al alcalde Carter. Bueno, yo creo que aquí no hay nadie que no esté de acuerdo con una ley que va a beneficiar en momentos tan difíciles a las familias más vulnerables o a las familias que lo están pasando mal. Alcalde, usted se manifestó a favor de esta ley. Sin embargo, ¿qué le parece que el gobierno haya amenazado con un veto o un posible veto? La verdad, Diana, y saludar a la diputada que nos acompaña, lo que el gobierno está diciendo es una interpretación de la Constitución. Yo lo estaba revisándole recién, que puede tener asidero. Hay ciertas facultades, la gente no lo tiene por qué saber en la casa, porque no todo el mundo lee la Constitución, que son exclusivas del presidente de la República. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pensiones, la ley de presupuesto, la división administrativa del país. Y como estamos en un estado de excepción constitucional, en el estado de catástrofe, el gobierno, en esta Constitución, está autorizado para restringir el derecho de propiedad. Y uno de los atributos básicos del derecho de propiedad es que cuando tú vendes un servicio, tienes derecho a cobrar por ese servicio. En situaciones como esta, el gobierno perfectamente podría restringir el derecho que tienen las empresas a cobrar, y como ha dicho la diputada correctamente, no es que esté regalando la plata, sino que posponer el pago. El gobierno no ha querido hacer eso. Yo creo que eso es un error. Yo creo que se puede hacer. Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo moderno, lo ha hecho en varias ocasiones. No hay por qué tenerle temor a esas herejías. Ahora bien, probablemente lo que el gobierno está diciendo es que no se puede aprobar una ley ilegal porque podría haber después una demanda y al final la paga el mismo Estado. Yo creo, en todo caso, rescatar dos cosas. Yo creo que la intención de la diputada y de las personas que votaron favorablemente va en la línea correcta. Tenemos que atrevernos a ser revolucionarios, pero no con los puños en alto, sino con los corazones abiertos y con la cabeza abierta. Hoy día la patria es el otro, el que sufre, y que requiere que seamos generosos, abiertos de mirada,
y que el día de mañana, cuando tengamos que reactivar el país, la izquierda también va a tener que decir, ¿sabe qué? Tengo hartas ganas de marchar, pero tenemos que recuperar el empleo. Paremos por un rato, porque tenemos que ponernos de pie. Aquí vamos a requerir de la buena voluntad de todos. La gente derecha que no le tenga miedo a romper con sus prejuicios. Y respecto de presuponer intenciones, yo la única diferencia que tengo con la diputada que nos acompaña es que yo no creo que el presidente Piñera esté actuando con mala voluntad, ni los ministros estén tratando de pegarle una cachetada a la gente. Puede que estén equivocados, puede que estén mirando la situación en forma equivocada, y tal vez yo estoy de acuerdo con la diputada que hay que hacer este esfuerzo para posponer los pagos, a lo menos por 90 días, y estoy de acuerdo además con algo que dijo que es re clarito. A la gente la tiene aburrida tanta letra chica, que cuando le llega la pensión o le llega el beneficio de las bodas de oro, o ahora último, con el bono COVID, tú te mueres, Diana y Sole, la cantidad de gente que en la Florida y me dice, yo cumplo con todos los parámetros, pero a mí no me llegó. Y no me llegó, claro. Entonces, al final, la pérdida de fe, la pérdida de fe en el Estado es brutal. Entonces, yo lo único que diría, para terminar, uno, creo que el gobierno tiene atribuciones para haberlo hecho mejor y más rápido. Ya, pero entonces, perdone que lo interrumpa, alcalde. Porque si tiene atribuciones, ¿por qué no lo hace? Porque yo entiendo que usted dice, no hay mala intención de parte del gobierno. Pero entonces, ¿qué hay? ¿Falta de realidad? ¿Falta de conexión? Porque son los servicios básicos. Sí. Y como usted bien dice, la gente ahora necesita esa plata para comer. Entonces, pero Diana, obviamente ha dejado de pagar ese servicio, que se necesita más en tiempo de pandemia. Diana, en este mismo estudio, tú me viste muchas veces agarrarme la cabeza a dos manos cuando salía a hablar Mañalich con el reporte y decía que lo estábamos haciendo el desjueves. Yo siempre he tenido una mirada independiente respecto del gobierno, aun cuando yo voté por él. Y en esto también lo tengo. Sí, sabemos. En esto yo también lo tengo. Yo creo que se ha equivocado, creo que hay que atreverse a ser innovador. ¿Sabes por qué, Diana? Porque lo que estamos viviendo no tiene parámetros en la historia moderna de Chile. Yo creo que es solo comparable probablemente a la revolución del año 91, de 1891. Porque aquí está cuestionado todo. La economía, la vida de la gente, lo que nos espera en los próximos meses, entonces requiere de todos. Ya le tocará a la izquierda la diputada nombrar a la senadora Proboste. En algún minuto la senadora Proboste también va a tener que quemar sus naves y decir, ¿sabes? Yo estoy dispuesto a hacer algo con lo que yo no creía antes. Porque hay algo mucho más importante que es el otro, que es la patria. Vamos a tener que todos vamos a tener que renunciar a algo. Sí, hay algo en lo que todos coincidimos, que la emergencia es extremadamente brutal y sin precedentes, y la verdad es que nos está afectando y haciendo agua por todas partes. Diputada, para despedirnos de esta conversación, sí, una última pregunta. ¿Cómo se ejecutaría esto en la práctica? Porque lo que me preocupa, y probablemente algunos se lo están preguntando, es, ok, ley aprobada, etcétera, pero a mí igual vinieron a cortarme la luz, y igual me tuve que entender yo con la empresa, entonces quedé como vecino, un poco ahí a solas o a tientas, pese a que esté aprobado el proyecto o se haya convertido en una realidad. Sí, Soledad, solo me gustaría agregar muy breve. Yo creo que aquí los alcaldes y del oficialismo tienen una gran responsabilidad, porque aquí no basta con que incluso ellos pasen por estos espacios matinales que son muy vistos, ¿cierto? Y solamente le digan al gobierno, está mal, está mal. Yo creo que ellos tienen una gran responsabilidad en sus hombros de representar a la clase media, quienes le están pasando mal, y transmitirle de verdad al gobierno. Porque hemos visto muchos alcaldes del oficialismo que le reclaman a este gobierno, así como lo hace también la oposición constructiva, como representa en este caso la bancada que yo represento, que es la democracia cristiana, y que tratamos, ¿cierto?, de construir desde el Congreso un trabajo abierto y pensando en las personas. Pero aquí los alcaldes sí tienen mucho que ver, y especialmente los del oficialismo. Ahora bien, en materia del proyecto, en materia de las multas que tienen que ver, aquí tienen multas inclusive desde el piso y el techo más alto, desde lo que son cada uno de los ramos. Es más, en el tema eléctrico, quien corte el suministro tiene multas y debe cumplir con esas infracciones, y que es el piso y el techo es hasta 6.000 UTM. Por lo tanto, es bastante fuerte, y aquí la superintendencia por eso estuvieron con nosotros en toda la tramitación de esta ley, y lo dejamos a que ellas apliquen justamente estas sanciones en la regulación respectiva. Pero la empresa que incumpla tiene multas y no debe atribuir ningún gasto asociado a esta ley, ¿cierto?, que se endose a los clientes, usuarios, y debe responder dentro de las fechas y los plazos que están establecidos por la legislación.